Vamos a comenzar como siempre con una frase poderosa para poder comenzar a revolucionar nuestra vida. Ya que se acerca la primavera, es un tiempo de cambios, es un tiempo de revolucionar viejas cosas que no nos convienen. Entonces esta es una frase del famoso Winston Churchill. Un verdadero triunfador, Beatriz, un verdadero ganador. Entonces creo que esta frase nos puede ayudar mucho, porque dice lo siguiente: el precio de la grandeza... ¿El precio de la grandeza? Es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. ¡Ah, qué bueno! Es la responsabilidad... sobre cada uno de tus pensamientos. Cada uno de tus pensamientos. El precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. Ni un solo pensamiento negativo puede colarse y sembrarse en el jardín de la mente. Ni uno solo. Tenemos que ser estrictos en ese sentido, si es que queremos que nuestra mente nos traiga todas aquellas cosas que nosotros queremos. Me gustó lo de sembrarse en el jardín de la mente. Eso es suyo, ¿no? Bueno, estamos en la primavera, ¿no? Ya tenemos que ponernos un poco poetas, pero es algo muy importante, Y entonces él dice que cuidado con cada uno de los pensamientos, porque todos tienen el potencial de convertirse en un gran árbol, claro, en un bambú, de transformarse en realidad, y después 30 metros teníamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un médico que está revolucionando la medicina y la genética, creador o uno de los creadores de la llamada epigenética, que es un nuevo paradigma, un nuevo sistema de creencias con respecto a lo que nosotros conocíamos como código genético. Este médico se llama Bruce Lipton, tiene 67 años, fue profesor de biología celular en la Universidad de Wisconsin, actualmente vive en Nueva Zelanda, ha escrito varios bestsellers sobre este tema, bueno, y recorre el mundo, es invitado a dar conferencias en todas partes, sobre todo desde que escribió sus libros. ¿Qué es lo que él enseña? Él hace 40 años demostró que el ADN de las células depende del medio ambiente donde vive esa célula. Él viene a derrumbar un viejo paradigma en el cual nosotros somos víctimas de nuestra genética. Es decir, las enfermedades que tenemos son genéticas, son hereditarias. Esa es un poco el determinismo genético que todos padecemos, en cierta forma. Él viene a romper eso y a decir, no es así. El ADN cambia en función del medio ambiente donde está la célula. O sea, un mismo gen puede tener 30.000 variedades, 30.000 variantes, 30.000, de acuerdo al medio donde está. Por lo tanto, nosotros somos los creadores de nuestro propio ADN. Sí que es revolucionario. Sí que es revolucionario. Él incluso dice que los pensamientos y las emociones y las creencias generan un ambiente bioquímico en torno a la célula y que el ADN va a responder, se va a moldar o adaptar plásticamente de acuerdo a ese entorno en el que está imbuido. Al adaptarse plásticamente significa que va a cambiar su estructura. Va a cambiar su estructura, exactamente. Entonces nosotros venimos de un viejo paradigma, un viejo sistema de creencias, de que la estructura era única, en el que hay familias de diabéticos, sí, familias de hipertensos, familias de neuróticos, familias de dislipémicos, es decir, personas que tienen el colesterol alto porque es genético. Entonces, si yo nací en una familia de cardiópatas, voy a tener cardiopatía, y si nací en una familia donde hay mucho cáncer de mama, yo también tengo alta probabilidad de tener cáncer de mama. Y de esa manera vivimos y convivimos con la creencia de que estoy determinado a padecer determinada enfermedad porque la heredé. Bueno, pero si esa creencia se hace muy fuerte, terminamos materializando y haciendo realidad eso de que porque toda mi familia tuvo esa enfermedad, yo también la tengo. Y este médico maravillosamente demostró, al igual que otros investigadores, que ese ADN es muy plástico y cambia de acuerdo al entorno, incluso al entorno emocional donde vive. Al entorno emocional. Entonces, cuando un niño es adoptado por una familia donde existe determinado riesgo de cáncer, al poco tiempo se ha demostrado, porque ya hay estudios que lo demuestran, que ese niño adoptado desarrolla la misma probabilidad, el mismo riesgo de padecer el cáncer de esa familia, aunque venga de una familia con otro tipo de genética completamente diferente. Pero él pasa a vivir en un entorno donde se empapa, se impregna de las actitudes, de las creencias, de las tendencias emocionales y mentales de esa familia y termina generando el mismo tipo de riesgo. También se ha demostrado por estudios controlados que japoneses
que tienen determinado riesgo de ciertos cánceres en Japón emigran a Estados Unidos y desarrollan las mismas probabilidades de cáncer que los norteamericanos, cuando tienen una genética completamente diferente. Entonces, ahora eso está cambiando. Ahora es como que ciencia y espiritualidad se fusionan, porque lo que este hombre dice es que nosotros somos los creadores de nuestro propio destino, de nuestra propia vida, de acuerdo al tipo de ambiente en el que viven esas células. Y él es muy interesante porque él daba clases en la Universidad de Wisconsin a estudiantes de medicina, él era profesor de la facultad. Y él enseñaba a los muchachos que los genes determinan las características y el comportamiento de las células. Él mismo enseñaba eso, claro. Pero él desde niño tenía un microscopio y él estudiaba las células. Era un apasionado, ya nació era médico destinado. Mentalmente ya desde niño. Era apasionado. Y él estudió mucho tiempo las stem cells. Las stem cells son células madre o células pluripotenciales. Entonces él hacía los siguientes experimentos. Tomaba un grupo de esas células y las ponía en un ambiente. Y esas células generaban músculo, porque pluripotencial significa que se transforman en cualquier cosa, de acuerdo al estímulo. Después tomaba las mismas células y las ponía en otro medio y se convertían en hueso. Después tomaba otra vez esas células, se las ponía en otro ambiente más frío, más alcalino, más ácido, con más azúcar o menos azúcar, y se convertían en piel. Entonces él decía, tengo la misma carga genética, pero cambiando de ambientes, generó tejidos completamente diferentes. ¿Cómo les voy a estar enseñando yo a los muchachos que los genes determinan exclusivamente la salud o enfermedad de una persona cuando estoy viendo acá que los genes son plásticos y se adaptan al ambiente en el cual están esas células? Entonces se le generó un conflicto moral, y lo conversó con varios colegas y los colegas dijeron, sí, tenés razón, pero esto funciona así. Tú no podés enseñar esto hasta que no haya una aceptación unánime del sistema. Al final se tuvo que ir. Dejó de dar clase. Porque no podía enseñar una mentira. El mismo Pasteur en el lecho de muerte dijo, el germen no es nada, el ambiente es todo. Claro. Cuando él toda su vida se dedicó a perseguir gérmenes, microbios y atacarlos como que ellos eran los culpables, al final de su vida le dio la razón al hombre que estudió los poderes curativos de la sal, del agua del mar. Del agua marina, sí. Al final le tuvo que dar la razón a este otro señor que decía que lo importante era el ambiente donde vivían esos gérmenes. Entonces no le tenemos que tener miedo ni a la bacteria asesina, ni al virus de la gripe porcina, ni al virus del SIDA. Los virus son inofensivos si el ambiente es el ambiente adecuado. O sea, es el ambiente lo que le da patología o le da inofensividad a determinados gérmenes. No depende de que sean esas células madre que a su vez tienen una capacidad especial. Todas las células puestas, todo código genético puesto en distintos ambientes varía. Exactamente, porque la misma carga genética está en cada una de nuestras células. Es verdad. Lo que él hacía era tomaba células madre y las clonaba y probaba lo que ocurría en diferentes ambientes. Entonces lo que él dice es que hasta los pensamientos que pensamos generan un entorno bioquímico en el ambiente donde viven esas células, que es la sangre. Por lo tanto, si la sangre es saludable, si el ambiente sanguíneo donde viven esas células, los líquidos donde están embebidas esas células son saludables, esas células se desarrollan saludables. Y si el ambiente se altera, entonces esas células se alteran, entonces ya se cambia, por eso epigenética. Estamos más allá de la genética, epi significa más allá de. Y es algo muy interesante y muy revolucionario porque el mensaje de él es un mensaje de mucha esperanza. Es liberador. Él dice que menos del 10% del cáncer es hereditario. El resto, el 90% de los casos, depende del estilo de vida de la persona. Y aún así, en ese 10% que lo tiene genéticamente hereditario, si podemos cambiar los genes, también puede cambiar y no tienen por qué terminar haciendo un cáncer. Por eso la importancia de tomar conciencia de esto y perderle el miedo a esa creencia de que estamos destinados. Yo conozco mucha gente que como el padre y la madre fallecieron de cáncer, ya prematuramente se empieza a hacer estudios y controles para la detección precoz, porque en el fondo está como esperando que aparezca. Cuanto más se estudia, sí, más temor revela y más está revelando que cree que eso puede ocurrir. Entonces, es muy importante comprender que somos víctimas de nuestras creencias. Claro. Él dice que nuestro subconsciente controla el 95% de nuestra vida mental, y ahí está la gran dificultad que tiene la humanidad. El subconsciente procesa la información 1.000.000 de veces más rápido que la conciencia. Impresionante. Y ese subconsciente ya está programado
en un 100% antes del 6º año de vida. Es decir, las cosas que nuestro subconsciente acumuló, todo lo que vio, todo lo que oyó, todo lo que escuchó, las actitudes, las creencias, cargando la computadora. Cargó la computadora hasta los 6 años. A partir de ahí Y a partir de ahí, esos viejos programas, esas viejas creencias nos acompañan el resto de nuestra vida. Y cuando nosotros intentamos ser positivos, nos damos cuenta que el 95% de nuestra vida mental está controlada por el subconsciente. Y hay que reprogramar el subconsciente, y eso es un trabajo de hormigas, un trabajo artesanal. A diario. Y para eso lo que él nos propone es estar conscientes, estar atentos en el presente, y cuando nos pesquemos afirmando algo limitante, cuando nos pesquemos afirmando algo negativo, inmediatamente corregirlo. Y de esa manera ir haciendo un trabajo de desamblar ese subconsciente programado con creencias limitantes. Por eso es muy importante, porque cuando uno intenta ser positivo se encuentra con que atrás de ese intento de ser positivo aparece una idea limitante, una creencia limitante que es muy sólida. Sí, hay gente que dice, sí, yo termino incluso de escuchar el programa y estoy pletórico, lleno de alegrías, pero pasaron 2 o 3 horas y se me va como cayendo. Yo digo, porque claro, entró en la rutina de todos los días y volvió a sus antiguos esquemas que están llenos de escuche los predicados, escuche los verbos, y va a ver si está diciéndose a sí mismo todo en negativo. Entonces tenemos viejas creencias arraigadas, y esto es una revelación que realmente es para nos deja helados. Es maravilloso. 1.000.000 de veces más rápido procesa el subconsciente la información, y el subconsciente es el ámbito que controla nuestra vida, y es un ámbito que funciona en base a hábitos. Claro, o sea, programas, están instalados. Exactamente. Él dice que cuando uno lee un libro positivo de autoayuda, por ejemplo, la conciencia está feliz, pero el subconsciente necesita que eso sea leído muchas veces para que genere ciertos cambios. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo de ser persistentes, ir cambiando mediante afirmaciones, mediante estar atentos, y apenas descubramos que volvemos a las viejas creencias limitantes, o no se puede, o esto es así porque lo heredé. Entonces lo que ocurre es que nosotros heredamos patrones, actitudes y creencias de generación en generación. Entonces somos víctimas en cierta manera de nuestras creencias y de las creencias de nuestros padres y las creencias de nuestros abuelos, porque todos cometieron el mismo proceso. Claro, en gran medida lo que vamos heredando realmente es las costumbres, las creencias, el modo de vida, el modo de alimentarnos. No tanto la genética, sino que nos van como conduciendo por un tubo hacia ciertos hábitos que son los que de hecho nos van a transformar en seres sanos o no. Yo he escuchado, por ejemplo, que alguien dice, sí, fulano de tal murió porque le vino la bacteria asesina. Justo le tuvo la mala suerte que lo agarró la bacteria asesina. Entonces eso es un doble error. Primero, se le está dando poder a una bacteria, cuando nuestro organismo es una simbiosis de múltiples microorganismos. Y en segundo lugar, se le pone el calificativo de asesina. Eso ya genera temor en nosotros. Entonces, al decir bacteria asesina, estamos dándole poder a una bacteria y estamos debilitando nuestro sistema inmunológico. Y estamos dando la orden de que, en cierta manera, pierda la batalla frente a esa potencial bacteria. Entonces, ese tipo de creencias lleva a la búsqueda de soluciones farmacéuticas. Vamos a destruir a la bacteria asesina, vamos a destruir a este virus, vamos a descubrir una vacuna para matar al virus malo que está generando la enfermedad. Entonces volvemos otra vez al viejo paradigma, al viejo sistema en el que vivimos en una guerra interminable, eterna, contra parte de nuestro organismo. Porque esa bacteria, esos virus, esos protozoarios, esos viven adentro del organismo. Es algo muy interesante lo que dice este señor. Él dice que durante 2 billones de años las células evolucionaron en forma individual. O sea, la vida primitiva en la Tierra estaba constituida por células individuales. Y fueron perfeccionándose, hasta que cada célula llegó a ser un ser en sí mismo, completito, Beatriz, con su propio sistema inmunológico, con su propio sistema eliminatorio, con su propio sistema circulatorio y con su propia conciencia. Pero para poder continuar una evolución más compleja, la única manera de evolucionar, ya que no podían evolucionar porque habían alcanzado la maestría cada una de esas células, la única forma fue organizándose. Entonces esas células se organizaron y formaron comunidades de células. Y usted y yo y el oyente somos una comunidad de células. Cada una perfecta, cada una con su sistema inmunológico,
cada una con su sistema digestivo, cada una con su sistema nervioso y cada una con su conciencia. Y trabajando en cooperación, en perfecta armonía, porque hay que ver lo complejo que es el cuerpo humano, la cantidad de funciones, y todas se están cumpliendo como corresponden sin que pongamos atención en ello. Entonces somos una comunidad, un imperio, con 50 trillones de células altamente evolucionadas, altamente conscientes, y por lo tanto perfectas y creadas para curarse solas. Lo único que las enferma es un ambiente enfermo. Es que el director de esa tremenda comunidad es el que las enferma, les da órdenes equivocadas. Entonces, de la misma manera que esas células madre, en un ambiente o en otro, se transforman en huesos, se transforman en músculos, se transforman en piel, el ambiente en el que viven las células, la sangre, es lo que genera que esas células evolucionen de una forma o evolucionen de otra. Y esa sangre es creada no solamente por los alimentos que comemos, sino también por las emociones que dominan nuestra vida cotidiana. Si estamos dominados por el temor, vamos a crear un ambiente sanguíneo, patológico, debilitado. Y se va a liberar exceso de adrenalina y se van a liberar una serie de mediadores químicos que van a debilitar a la célula, y la célula va a empezar a sufrir la influencia negativa de ese entorno dominado por el temor. Pero ¿cómo dominamos el miedo? Linda pregunta. Lleva tiempo, porque para poder vencer el miedo necesitamos entrenar nuestra mente, adiestrar nuestra mente. Y para eso necesitamos practicar pacientemente el arte de la meditación. Yo iba a decirle eso justamente, una de las verdaderas herramientas, porque va a nivel muy profundo, esa sí va al subconsciente. Logra trabajar con y eso. Cuando vencemos el miedo, ahí recién podemos empezar a hablar de un proceso de verdadera y profunda curación. Ahora, cuando cambiamos la alimentación también, porque empezamos, cualquiera sea la punta de la madeja por la que empiece, lo va llevando hacia el mismo punto. Una cosa lleva a la otra. Sí. Cuando uno empieza por querer mejorar su ambiente emocional y mental, termina mejorando sus hábitos de alimentación. Cuando uno empieza por hábitos de alimentación más sanos, termina también buscando hábitos mentales y emocionales y actitudes más saludables. Entonces todo esto requiere entrenamiento, todo esto requiere un proceso de trabajo, de tomar conciencia, de empezar a responsabilizarnos por cada uno de nuestros pensamientos, por cada uno de nuestros alimentos, por cada uno de nuestros sentimientos. No podemos abrigar rencores, no podemos abrigar culpas. Sin embargo, la gente está con una culpa, a veces culpable de algo que hizo hace 30 años y que no puede cambiarlo, y sigue con esa culpa y se levanta y vuelve a pensar en lo mismo, y abriga esa culpa y abriga ese rencor, ese resentimiento a aquel que lo estafó, que lo engañó, que lo traicionó, y sigue con esas cosas. Y lo único que se está haciendo es creando un ambiente tóxico, un ambiente patológico, y sus células empiezan a responder de acuerdo a ese ambiente, porque son células que funcionan y evolucionan de acuerdo a cómo esté ese entorno. Y eso depende solamente de nosotros y de nuestros hábitos, y por eso tenemos que empezar a comprender que tenemos que reprogramar nuestro subconsciente, porque el 95% del tiempo vamos a los viejos esquemas que adquirimos en los primeros 6 años de vida. Por eso, a los que tengan niños menores de 6 años, por favor, cuidado con las cosas que les dicen a los chicos, porque el chico empieza acumula todo eso que se le dice, y además ve y mama las actitudes que percibe en el entorno donde está. Claro, porque más allá de lo que se le dice, él capta toda la energía, porque en ese momento están mucho más abiertos que después nosotros, que nos fuimos como encerrando, y capta todo lo que no se dice, capta todo lo que siente la otra persona. Es más, Beatriz, más allá de... durante la etapa de la vida fetal, los temores de la madre, claro, las creencias de la madre, las discusiones que el padre y la madre tienen, todo eso de alguna manera llega a ese ser que está creciendo y forma parte de su subconsciente, a nivel subconsciente. Entonces nosotros tenemos que sanar, muchas cosas tenemos que sanar. No alcanza con comer sano o hacer gimnasia. Sí, claro. Tenemos que ir mucho más allá. Por eso la meditación es una práctica que permite ir a las profundidades de la conciencia y de la subconsciencia, y por eso insistimos tanto en que todos deben practicar meditación, todos. Porque practicar meditación es simplemente aprender a calmar la mente, porque hasta que la mente no se calma, es como un río que está con una tormenta, que está agitado. Hasta que no se calma eso, no podemos crear nada, porque hay caos, y en el caos no hay creación. Necesitamos calmarnos, y ahí recién empezar a sembrar y
empezar a dar las órdenes del tipo de vida que queremos crear. Entonces tenemos que para eso generar hábitos y hacer un trabajo artesanal, cotidiano.